Una pregunta dolorosa. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana de miércoles 20 de abril del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Al leer la Biblia nos encontramos en muchas ocasiones a Dios haciéndole al ser humano preguntas que duelen. Empezando con aquella pregunta en el huerto del Edén, cuando el Señor viene a buscar a Adán y a Eva. Adán y Eva ya habían cometido pecado. Y el Señor le hace una pregunta, le hacen preguntas que estoy seguro que dolieron. ¿Dónde estabas? A lo que el hombre tiene que contestar: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo? Miedo de su Padre amoroso, de su Creador, del que le hizo una casa tan preciosa, del que le dio una compañera que llenara el hueco que no podía llenar nada más, nada, pero nada más de lo que hubiera en la creación. Aquel que lo alimentaba, aquel que le daba sentido a su vida. ¿Miedo? Le dijo el hombre: es que me di cuenta que estaba desnudo. Y entonces otra pregunta que duele: ¿quién te enseñó que estaba desnudo, que estás desnudo? Y desde ahí en la Biblia encuentro un sinnúmero de preguntas dolorosas. De hecho, al estar leyendo la Biblia para compartir con ustedes este momento devocional, el Señor generó en mi cabeza la idea de en un futuro, cuando terminemos esta serie de devocionales, de leer el Antiguo Testamento, comenzar una serie de devocionales y de aprendizaje, abordando todas esas preguntas dolorosas. No porque Dios quiera causarnos dolor, sino porque esas preguntas de Dios vienen como resultado de nuestra rebeldía, nuestra altivez, nuestra soberbia, de sublevarnos ante la autoridad de Dios. El día de hoy encontramos una de esas preguntas en Jueces 2, del 1 al 4. Dice la Biblia: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Qué pregunta, ¿no? Una pregunta dolorosa. ¿Por qué lo hicieron? Si Dios había sido tan claro, explícito, sencillo, y después de que el pueblo desobedeció, esta pregunta debe haber sido como un balde de agua fría. Les abrió los ojos a una realidad terrible, dolorosa, tanto que el Señor dijo: esos pueblos que ustedes
ya no podrán expulsar, serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Tan dolorosa fue esta pregunta que cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Hermano, amigo, hermana, amiga, es la misma pregunta que el Señor nos viene a hacer a ti y a mí. Si ya te dije lo que tenías que hacer, ¿por qué no lo hiciste? Esto debería llevarnos a entender lo siguiente. Lo que Dios nos dice, hay que hacerlo. Porque si no, un día también se nos presentará esta dolorosa pregunta a ti y a mí. ¿Por qué no lo hiciste? Queridos hermanos y amigos de la zona, hermanas y amigas de la zona, Dios nos ha dicho qué hacer. No son cosas escondidas lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El tiempo que podemos ocupar en esta reflexión devocional quedaría excedido por mucho si empiezo a hacer el recuento de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Pero lo voy a decir dos cosas importantísimas. Una, nos ha dicho que le amemos por sobre todas las cosas, que lo tengamos en primerísimo lugar, no en segundo, tercero o no aventado en el rincón. Si se trata de decidir entre Dios e inclusive nuestros padres, Dios va primero. Y si no es así, Dios nos preguntará, ¿por qué no lo hiciste? Dios nos ha dicho que lo amemos sobre todas las cosas. Otra cosa que nos ha dicho el Señor es que somos sus discípulos, de quienes Él confía que haremos discípulos, que ayudaremos a otros a creer, a conocer, a creer y a obedecer a Dios. Y si no lo hacemos, ¿acaso no hay a nuestro alrededor gente que no conoce, ni cree, ni obedece a Dios? Y si no lo hacemos, el Señor nos preguntará, ¿por qué no lo hicieron? Qué triste, esta gente lloró cuando escuchó lo que el Señor les dijo. No es que yo les traiga mal, les desea mal. Simplemente ahora esto que ustedes decidieron no obedecer se convertirá como espinas en su costado y una constante tentación. Y seguramente muchos de ustedes caerán. El Señor nos ha dicho que quitemos el pecado, las causas de pecado de en medio de nosotros. Y si no lo hacemos, también escucharemos esta triste pregunta, esta dolorosa y triste pregunta. ¿Por qué no lo hicieron? Creo que hoy Dios nos está hablando de esta manera para prevenirnos, porque Él no quisiera usar esta pregunta tan sencilla pero tan dolorosa hacia nosotros. Si estamos vivos, vivamos y hagamos lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer, que nos conviene hacer. Que en lugar de una pregunta dolorosa, se puede escuchar de Dios hacia nosotros: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste obediente, pero te voy a premiar en gran manera. Uno decide qué hacer, porque estoy seguro que ni tú, ni yo, ni usted, ni yo quisiéramos escuchar estas preguntas dolorosas de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Señor, gracias por lo que nos dices hoy en tu palabra. Señor, que seamos apercibidos, inteligentes, sabios, rápidos para obedecer,
para que no tengamos que escuchar esta pregunta de tus labios. ¿Por qué no lo hicieron? Por no haberlo hecho, ahora esto se les va a convertir en un dolor interminable. Perdónanos, Señor, por todo aquello en lo que te hemos deshonrado hasta hoy. Pero te pido que tanto a mí, o en mí, como en mis hermanos y amigos, hermanas y amigas que nos reunimos por medio de este devocional, haya una respuesta presta y obediente a lo que nos has dicho. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos siempre, por salvarnos de peligros. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hoy. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para ustedes, nos encontramos por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para ustedes, compártalo, por favor, compártalo. Que no un día escuchemos que el Señor nos dice, ¿y por qué no lo compartiste? Dios les bendiga. Que tengan un hermoso día. Amén.